Que el Señor les bendiga, hermanos. Estaremos compartiendo una vez más, un domingo más, la palabra del Señor. Así que le invito a que vaya a su Biblia y busque la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, desde el verso 3 hasta el verso 10 estaremos dando lectura en el nombre del Señor. Dice: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Bendito Dios y Padre celestial, que hemos oído tu palabra, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, Señor, que tú nos hables a través de ella, que podamos ser edificados, Señor, que podamos ser bendecidos, Señor, en esta mañana. Que tu voz sea suficiente para nosotros, Señor. No la elocuencia de un predicador, no las propias ideas de un predicador, sino que tu palabra, lo que dice la Biblia, Señor. Ayúdame a ser fiel en esta mañana para poder, Señor, hacerlo para tu gloria. Bendiga a la congregación, Señor. Denos corazones dispuestos para poder escuchar tu voz y ser así también edificados. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, queridos hermanos. Esta predicación le he puesto por nombre piedad y contentamiento. Piedad y contentamiento. El apóstol Pablo está llegando ya casi al final de esta carta, de su primera carta a Timoteo, donde, inspirado por el Espíritu Santo, él ha tratado diferentes temas. Recordemos que Timoteo está pastoreando, está cumpliendo una función de liderazgo en una iglesia en Éfeso. Y Pablo ha tratado diferentes temas a través de esta carta. Ha enseñado con respecto a la oración pública, a las doctrinas extrañas que estos falsos maestros estaban promoviendo. Ha enseñado con respecto a cómo debe comportarse la mujer cristiana. Ha hablado sobre los requisitos de los obispos, de los diáconos. Esta es una carta muy práctica. Ha dado instrucciones con respecto a las viudas, a cómo servir a los superiores, etc. Usted puede revisar la carta y es una carta muy, muy práctica. Y ya en el capítulo 6, desde el verso 13 en adelante, Pablo retorna a su preocupación por los falsos maestros. Estos falsos maestros no se conforman a la sana doctrina, a la sana enseñanza, esa que trae como resultado una vida de piedad. En contraste, ellos, los falsos maestros, tienen una mente depravada, dice la Biblia. Están privados de la verdad y además ven la piedad como una fuente de ganancia, como una fuente de ganancia económica. Y Pablo exhorta a la iglesia en esta carta a contentarse con el sustento y el abrigo, las necesidades básicas, ya que ese deseo de querer enriquecerse, de querer tener más y más, como estos falsos maestros, puede llevar a una persona a extraviarse de la fe. Vamos a pasar a nuestro primer punto de esta predicación, que le he puesto por nombre los falsos maestros y su falsa piedad. Los falsos maestros y su falsa piedad, está desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas
y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pablo comienza en el versículo 3 señalando a estos falsos maestros que están enseñando una doctrina diferente a la enseñanza apostólica, a la enseñanza que emana del mismo Señor Jesucristo. Estos falsos maestros no se conforman a la sana enseñanza, a las sanas palabras, a la sana doctrina, esa doctrina que emana de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que tiene la capacidad de cambiar vidas, de transformar a una persona que vivía en un estilo de vida que no agrada a Dios a vivir un estilo de vida que honra al Señor, una vida de devoción. Mientras que la sana doctrina, la sana enseñanza produce piedad en la vida del creyente, la falsa enseñanza produce todo lo contrario, ¿cierto? En el versículo 4 vemos que Pablo describe a estos falsos maestros, el estado de estos falsos maestros. Dice que están envanecidos. Estos falsos maestros están orgullosos, son arrogantes. Y dice que no entienden nada. Y están envanecidos, ¿por qué? Porque no están de acuerdo con las palabras del Señor ni la enseñanza apostólica. No las entienden debido a qué? A su orgullo. Ellos son orgullosos, son arrogantes. Al contrario, ellos promueven sus propias enseñanzas, sus propias ideas antibíblicas. Dice también la palabra que tienen un interés en discusiones. La Reina Valera traduce esto y dice de la siguiente forma, que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Deliran, o sea, estos falsos maestros están enfermos, tienen un deseo enfermizo de discutir. Les gusta eso. Y el resultado de esto, de la enseñanza, cuando está ausente la enseñanza bíblica, la sana doctrina, y es lo que dice la Escritura, hay envidias, hay discordias, hay desconfianza, hay mala sospecha, etc. Siempre la sana enseñanza traerá como resultado una vida de piedad, siempre será así, es la consecuencia. Y al contrario, la falsa enseñanza traerá como resultado una vida de impiedad, siempre será así. En el verso 5, Pablo da algunas características de estos falsos maestros, y no son tan solamente de los falsos maestros, sino que también de sus seguidores. Estas personas que les gusta escucharlo, estas personas que tienen comezón de oído, aquellos que les gusta escuchar que tienen un gran propósito, que ellos son especiales, que Dios cumplirá todos sus deseos. No son solamente para los falsos maestros, también para los falsos creyentes. Y la primera característica de estos hombres, dice la palabra, es que tienen una mente depravada. Una mente depravada. Estas personas no han experimentado un nuevo nacimiento, no han venido al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Yo me arrepiento delante de Dios y mi mente cambia. Y yo empiezo a caminar en otra dirección. Pero estos hombres tienen la mente depravada, los falsos maestros. Dice también que están privados de la verdad, ¿cierto? Si vemos nosotros y analizamos hoy en día a un falso maestro de estos contemporáneos que andan por ahí y vemos que ellos en sus palabras nombran a Dios, nombran a Jesús, pueden hablar de salvación y tener un lenguaje cristiano, pero ellos están privados de la verdad. Pueden tener algún conocimiento, ¿cierto?, bíblico, pero como ellos rechazan la sana doctrina, no pueden ser transformados, así que están privados de la verdad, de esa verdad que transforma las vidas. Judas, la carta de Judas, lo describe de la siguiente manera, en el versículo 10 y 11. Dice, pero estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por ganar dinero, eso recalco, por ganar dinero, se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Y esa es la tercera característica de estos falsos maestros, de los falsos creyentes. Suponen que la piedad es un medio de ganancia económica. Y yo creo que esa es la característica del falso maestro, el deseo de tener más. Difícilmente yo veré un falso maestro que no quiera tener ganancias. Siempre va a buscar la ganancia económica, la riqueza. Estos siempre buscarán enriquecerse usando el nombre de Cristo, ¿cierto? No les importará ver a las ovejas empobrecerse mientras ellos sean enriquecidos. Siempre su mirada estará en lo terrenal, en las casas, en los autos, en los viajes, pero nunca estará en lo eterno, en las promesas eternas del Señor. La palabra dice tristemente, y digo tristemente porque a pesar de ser falsos maestros, son hombres creados a la imagen de Dios, pero tristemente para ellos habrá la más grande condenación.
Leemos en Mateo capítulo 7, versos 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Estos hombres profetizan, dicen Señor, ¿cierto? Hacen oraciones en sus reuniones, pero ellos se han creado un Dios a su imagen. No están orando al Dios de la Biblia, porque ellos no se conforman a la sana enseñanza. Entonces ellos pueden decir Señor, Señor, pero no al Dios de la Biblia. Profetizan falsamente, lanzan sus profecías y estas profecías nunca se cumplen. También realizan aparentemente milagros que también son falsos, estos milagros que nunca son comprobables. Un comentario consultado nos dice con respecto a estos falsos maestros: estos hombres suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Aparentemente decidieron ser maestros religiosos como una profesión en la que son bien pagados por un mínimo de trabajo. Hacen de la más santa de las vocaciones un medio de ganancia. Y el propósito de Pablo, queridos hermanos, en esta carta es prevenir a la iglesia contra este tipo de personas. Y el propósito de esta carta es también prevenirnos a nosotros hoy en día contra este tipo de personas. Nosotros debemos cuidarnos y apartarnos de aquellos falsos maestros. Nuestro segundo punto está desde el verso 6 hasta el 8. Le he puesto por nombre el contentamiento, una virtud escasa. El contentamiento, una virtud escasa. Y en el versículo 6 Pablo comienza a explicar la verdadera ganancia que se obtiene de la verdadera piedad cuando ésta va acompañada de contentamiento. Versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Hay una definición de piedad y dice así: es mantener la actitud y la conducta correcta ante Dios en todas las cosas. También se puede traducir esta palabra como religión. La religión es la respuesta que yo tengo ante el Dios que creo, cómo yo me comporto, cómo yo estoy respondiendo al Dios en el cual he confiado, que he depositado mi fe. Mantener una actitud, una conducta correcta ante Dios, ¿cierto? Esta vida de piedad, esta vida de devoción a Dios es un medio de gran ganancia, dice Pablo, es provechosa. Leemos en esta misma carta, 1 Timoteo capítulo 4, verso 8, dice Pablo: porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. La piedad es de gran ganancia, queridos hermanos, pero ¿cuándo? Cuando va acompañada de contentamiento. Aquí Pablo nos da el verdadero motivo de la verdadera ganancia. La verdadera piedad acompañada de contentamiento es lo que produce una verdadera ganancia. ¿Una ganancia de qué tipo? Espiritual, no material. Mientras los falsos maestros quieren ganancias económicas, riquezas, un creyente piadoso, genuino, verdadero, debiera estar buscando siempre la ganancia espiritual. Su mirada debe estar siempre en lo eterno, en las promesas eternas del Señor. Y el contentamiento creo que muchas veces es escaso en nosotros los cristianos. Nos cuesta contentarnos, sobre todo cuando hay circunstancias difíciles, ¿cierto? Y creo que muchas veces no hemos sabido contemplar la magnitud de la gracia que hemos recibido en Cristo. No nos detenemos a pensar por un momento cuál era nuestra dirección. Nosotros íbamos directamente a una condenación eterna, a una condenación, estamos sentenciados a muerte. Imagínate una persona que esté sentenciada a muerte y se le perdona la vida, ¿cómo estaría de contenta, cierto? Aún nosotros, hermanos, íbamos a una condenación eterna, por siempre, sufrimiento eterno. Y Dios en su gracia, por motivos que desconocemos, porque no hay nada bueno en nosotros, Él nos decide salvar y dar vida eterna. Entonces eso debiera ser motivo suficiente para que yo esté contento por el resto de mis días que el Señor me da aquí en la tierra. Pero creo que cada uno debemos aprender esto del contentamiento. Hay que aprenderlo, porque no se nos da natural. Nos contentamos más cuando las circunstancias están bien, cuando están a nuestro favor, cuando está todo tranquilo, cuando hay trabajo, cuando hay abundancia. De hecho, cuando preparaba esto, me acordaba de mi trabajo. Hay personas que se contentan y están muy contentos solo un día al mes, es cuando pagan. El día cuando van a pagar, llegan en la mañana: hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, hoy día pagan.
Y pareciera que hasta su disposición es distinta a trabajar y quieren hacerlo bien y hacerlo rápido. Y yo digo, ¿de verdad un sueldo, una remuneración puede provocar contentamiento en la vida de un creyente? ¿Está bien eso? ¿Hasta qué punto estará bien? Ahí para que nos analicemos también. Entonces esto lo debemos aprender, los queridos hermanos. Debemos aprender a contentarnos en las circunstancias difíciles. Quiero leer un texto que está en Filipenses, capítulo 4 del verso 10 al 12. Filipenses capítulo 4, del verso 10 al 12 dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El apóstol Pablo no siempre supo contentarse, él aprendió y es algo que nosotros debemos aprender, hermanos. ¿Y cómo lo podemos aprender? ¿Acaso nos vamos a meter a YouTube y vamos a poner un video de motivacional o poner ahí cómo estar contento, cómo levantarse con contentamiento, cómo estar con gozo? ¿Cierto que no? El contentamiento lo vamos a encontrar específicamente en la palabra del Señor, queridos hermanos, en Cristo, en Jesucristo está nuestro gozo. Cuando contemplamos las promesas eternas del Señor, que esas son capaces de opacar cualquier circunstancia, cualquier enfermedad, cesantía, todo, aún la muerte, esas promesas eternas. Un día estaremos con el Señor, por la eternidad, estaremos gozándonos. Ahí no habrá más llanto, dolor, no habrá más tristeza, no habrá más vergüenza. No lucharemos más con el pecado. Entonces eso debe ser motivo suficiente para que yo me pueda contentar. Entonces Pablo está diciendo que el secreto para tener una vida de ganancia espiritual es la piedad y estar contento con lo que se tiene. Si hay una frase con la que me gustaría que usted se fuera para su casa, es esta: el secreto para tener una vida de ganancia espiritual es vivir una vida de piedad y estar contento con lo que usted tiene, con lo que el Señor le ha permitido tener. Pero la pregunta es, ¿estamos contentos con lo que tenemos? ¿Con lo que Dios nos ha dado, no nos ha permitido tener? ¿O estamos insatisfechos, constantemente pensando cómo tener más, cómo mejorar, cómo adquirir más? Porque todo lo hemos recibido por gracia, iglesia. Todo, absolutamente todo. No merecíamos nada de lo que tenemos. Y son muchas las veces en que nosotros vivimos con más de lo que necesitamos, ¿cierto? Vivimos con mucho más de las necesidades básicas. Y la palabra del Señor nos exhorta, hermanos, a contentarnos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha permitido tener, porque todo lo hemos recibido por gracia. Quiero leer un comentario de William MacDonald y nos dice con respecto a esto: la combinación de piedad acompañada de contentamiento es gran fuente de ganancia. La piedad sin contentamiento daría un testimonio unilateral. El contentamiento sin piedad no sería distintivamente cristiano en absoluto, pero tener una verdadera piedad y a la vez estar satisfecho con las circunstancias personales es más que lo que el dinero puede conseguir. Hay cosas, hermanos, que el dinero no puede comprar. Tu gozo, tu contentamiento no lo puede comprar el Señor, y no debe ser así. Yo no puedo estar más contento el día del pago, como les decía, la quincena, el fin de mes. No, mi gozo tiene que ser permanente. ¿Por qué? Porque está fundamentado en Cristo, en sus promesas eternas. Pero eso debemos aprenderlo. En el versículo 7 Pablo nos da la razón, el argumento de por qué debemos llevar esta vida de piedad y estar satisfechos con lo que tenemos. Mira lo que dice el versículo 7. ¿Por qué debemos tener una vida de piedad y tenemos que estar satisfechos? Versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Aquí Pablo apela al día de nuestro nacimiento y después de nuestra muerte. ¿Tú cuando naciste trajiste algo al mundo? ¿Venías con tu cuenta RUT en la mano? No creo. ¿Con las llaves del auto? Tampoco. No teníamos nada. Nacimos desprovistos, hermano, desnudos, sin nada. Y así también será el día de nuestra muerte. No podremos llevarnos nada. Nuestras manos estarán absolutamente vacías. Todo lo que te pueda provocar ahora seguridad, hermano, tu cuenta abundante o lo que sea que a ti te provoque seguridad, si no es Cristo, debemos arrepentirnos, ¿cierto? Todo lo que te pueda provocar seguridad
lo vas a perder. Cuando estés al borde de la muerte, a punto de dar tu último respiro, no te va a importar eso. No podremos llevarnos nada, hermanos. Job, capítulo 1, verso 20 al 21, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eclesiastés, capítulo 5, verso 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. No podremos llevarnos nada, queridos hermanos, nada, absolutamente nada. Así que no nos enfoquemos tanto en las cosas terrenales, ni mucho menos en el dinero. Nuestra mente tiene que estar puesta en las cosas de arriba, en la verdadera piedad, en contentarme en mi Señor, en lo que Dios me ha permitido tener. Antes de morir, Alejandro Magno dijo: cuando esté muerto, sacadme sobre mis parihuelas. Eso era como una cama portátil, con mis manos no envueltas en el lienzo, sino fuera, para que todos puedan ver que están vacías. Un comentarista dice acerca de esto: sí, aquellas manos que antes habían sostenido el más orgulloso cetro del mundo, que habían sostenido la más victoriosa espada, que habían estado llenas de plata y oro, que habían tenido el poder de salvar o de sentenciar a muerte, estaban ahora vacías. Vacías, queridos hermanos. Así estarán nuestras manos, vacías. No podemos sacar nada de este mundo, hermano. Así que no vale la pena aferrarse a las cosas de esta tierra, mucho menos a las cosas materiales, hermano. Esas cosas van, vienen, uno las gana, las pierde, da lo mismo. Hoy día puedes estar gozando de una buena situación, tranquila, y en algún momento, o mañana, en un mes más, puedes estar afligido porque no hay trabajo, porque hay escasez. Pero el gozo del Señor es permanente y debemos aprender a contentarnos en el gozo que el Señor nos promete, ¿cierto? Con lo básico que el Señor nos da en las necesidades básicas. Y en el versículo 8, Pablo exhorta a contentarse con las necesidades básicas. Versículo 8. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos, ¿cierto? Si tenemos con qué comer y con qué cubrirnos, debemos estar contentos. Simple. Ahí está la palabra, debemos obedecerla, ¿cierto? Pablo no está condenando el tener más de lo que se necesita. Eso no es un pecado, ¿cierto? Sino exhortando a experimentar contentamiento con la provisión que Dios nos promete, con lo básico. Podemos estar confiados que Dios va a proveer lo básico. Lo dice en su palabra. Leemos en Mateo capítulo 6, versos 25 y 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por el cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellos? Y el verso 31 añade: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos visto así, iglesia? Con ansiedad, ansiosamente queriendo alcanzar algo, pero eso nos roba la paz, nos roba el gozo. Estamos ansiosos, estamos pensando en la noche cómo juntar el dinero para conseguir eso que queremos y que en el fondo no es una necesidad, algo que queremos tener. Ansiosos por lo que pensamos que necesitamos. Pero Pablo dice en este versículo: si tenemos que comer, la pregunta, ¿tú has tenido que comer? ¿Te ha faltado el alimento? Hoy día, cuando después termine la reunión, vas a llegar a almorzar a tu casa, después vas a llegar a tomar once. En este último mes has comido las 3 comidas, bueno, algunos comen más, pero básicas, la has tenido, Dios te la ha provisto. Si es así, tienes que sacar una sonrisa, tienes que darle gracias al Señor, estar contento. Ahora, si no has tenido para comprarte y comer todo lo que tú quieres, es otra cosa, ¿cierto? Es otra cosa. Pero si has tenido para comer lo que el Señor te provee, dale gloria al Señor. También dice con qué cubrirnos. ¿Te ha faltado el abrigo? ¿Te ha faltado el techo? ¿Te ha faltado la ropa para cubrirte? ¿Has pasado frío? Si no es así, tienes que contentarte, porque Dios ha prometido que va a proveer esas cosas. Y no afanarnos por las cosas que no son necesidades, hermano.
Dice un comentario de las epístolas pastorales, me pareció interesante. Dice, Pablo detalla aquí las cosas básicas que se necesitan para estar satisfecho y la altura que deben alcanzar nuestras expectativas y por ende nuestro contentamiento. Mira, todo lo que excede a estas cosas esenciales, ¿cierto? Todo lo que excede al abrigo, al alimento, podemos recibirlo y disfrutarlo con acción de gracias, pero no debe considerarse jamás una necesidad cuya falta pueda destruir el verdadero contentamiento, ¿cierto? Podemos gozar de las cosas que no son necesidades, pero aún así Dios nos permite tenerlas, claro que sí. Podemos agradecerle al Señor, disfrutarlas con acción de gracia. Esto no es necesidad para mí, pero Dios me lo proveyó, gloria al Señor. Pero si esas cosas que no son necesidad me faltan, no se nos puede ir el gozo. No podemos caer en depresión, hermano. Porque la vida del hombre no consiste en eso, sino que consiste en vivir para glorificar a nuestro Dios. Dios quiere que nos contentemos con lo que tenemos, aunque sea lo justo. Si tú estás viviendo con lo justo, hermano, Dios es fiel. Dale gloria al Señor. No quiere que estemos entristecidos por no tener lo que nosotros quisiéramos, o lo que pensamos que necesitamos. Y pasamos a nuestro punto número 3. Le he puesto por nombre el engaño de las riquezas. El engaño de la riqueza, del verso 9 al 10. Y este es el contraste de los que se contentan con la comida, con el abrigo, con lo que el Señor les provee, con lo básico. Están los que quieren enriquecerse, aludiendo a Pablo siempre a estos falsos maestros, ¿cierto? Dice el versículo 9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y perdición. Solamente al leer este texto yo puedo concluir que el querer enriquecerse no es beneficioso para el creyente, ¿cierto? Estas personas no se contentan con el alimento, con lo básico, con lo que el Señor les da. Siempre quieren tener más, siempre tienen un deseo insaciable por enriquecerse. Esa es una característica de los falsos maestros, de los falsos creyentes, ¿cierto? Su mejor vida ahora. Ahora el Señor ha prometido, se decláralo y cuánta cosa más escuchamos por ahí nosotros. Pero el verdadero creyente tiene que tener su mirada en los cielos. No es pecado ser rico, ¿cierto? No es pecado si un día el Señor te da muchos recursos y te permite administrar mucho dinero. Eso no es pecado, sino el deseo de querer serlo, estar constantemente pensando en cómo lograrlo y olvidándose de lo más importante, de nuestro Señor, de nuestro Dios. Lucas 12:15 dice, el Señor Jesucristo dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Si en algún momento Dios te permite tener abundancia, tu vida no consiste en eso, no consiste en los bienes. Los que quieren enriquecerse, hermano, dice el texto que caen en tentación y lazo. ¿Cierto? Es como una trampa, es como una trampa que Satanás puede poner y es como una trampa así, como un hoyo, como un lazo. Ahí está la riqueza, ¿cierto? Y nosotros tenemos que estar ahí pendientes. Estas personas se ven tentadas a pecar, comienzan a elaborar ideas pecaminosas, ¿cierto? Poco íntegras para lograr sus objetivos de querer enriquecerse, olvidándose del temor al Señor, ¿cierto? Todo medio que yo use para alcanzar algún fin, sea un fin económico, el medio tiene que ser también íntegro, también santo, ¿cierto? Aquí no aplica la frase el fin justifica los medios, no. Si yo quiero lograr algo, tiene que ser de forma íntegra, ¿cierto? Caen en esta verdadera trampa, como dice la palabra, en este lazo que los lleva a ser esclavos. ¿Esclavos de qué? Dice el texto, de estos deseos necios y dañosos, esta codicia de querer enriquecerse y que hacen que los hombres se hundan, dice la palabra, en ruina y en perdición. Hundirse en ruina y en perdición. Imagínate una persona que tenga riquezas, que esté hundido en la ruina, es como contradictorio, porque el mundo te dice, oh, esa persona le ha ido bien. Pero aquí la palabra nos dice que los que quieren enriquecerse caen en ruina y en perdición, hermano. Y ruina y perdición, por el contexto, podemos concluir que se está refiriendo a la perdición del alma. John MacArthur, en su Biblia comentada, dice, tal codicia puede conducir a estas personas a sufrir el fin trágico de la destrucción y el infierno. Estos términos, ruina y perdición, se refieren al castigo eterno de los malvados. Jesús dijo en Mateo 19:23, después de que el joven rico lo rechazó, estuvimos escuchando esa predicación hace un par de semanas, Jesús dijo, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, ¿cierto? Es difícil.
Leemos en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se puede, hermano. Solo podemos servir al Señor. Entonces es mejor contentarse con el Señor y con lo que Él me permite tener que sufrir por este engaño de las riquezas. Versículo 10 dice, porque la raíz de todos los males, también se puede traducir como toda clase de males, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces la raíz, la causa de todos estos males es el amor al dinero. Y nosotros debemos cuidarnos, hermanos, debemos cuidarnos de eso, porque eso es una característica de los falsos maestros, del falso creyente. Ama el dinero, lo quiere, lo necesita para sentirse satisfecho. Anhela el fin de mes, la quincena, anhela la plata, el dinero, para estar tranquilo, se siente contento. El problema no es el dinero, sino que amar el dinero. Cuando nosotros empezamos a amar al dinero, estamos violando el primer mandamiento, que está en Mateo 22, verso 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El único receptor de nuestro amor tiene que ser nuestro Dios, no el dinero, hermano. Pero alguno dirá, bueno, yo no amo el dinero. Bueno, difícilmente alguien va a reconocer que ama el dinero, ¿cierto? Pero cuántas veces nosotros nos hemos visto una y otra vez pensando y maquinando y pensando cómo conseguir más, cómo invertirlo, cómo poder multiplicarlo, cómo adquirirlo. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esa condición? ¿Cuántas veces no hemos querido ofrendar y hemos decidido guardar el dinero para después gastarlo en cosas que no son necesidades que yo mismo me creé? Yo pienso que las necesito, pero realmente no las necesito. El texto dice, el cual codiciándolo a algunos, y ahí está el problema. Estos algunos son los falsos maestros del versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia. Estos codician el dinero. Y nosotros no debemos hacerlo, hermanos, porque la codicia es un pecado. Es un pecado, y no solamente codiciar el dinero. Leemos en Éxodo 20, verso 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Que Dios nos libre de codiciar, hermanos, que nos libre de codiciar estas ganancias que nos ofrece el mundo. El texto dice que por codiciar el dinero algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y creo que eso es lo más terrible que le puede pasar a una persona que se ha acercado a la fe, es extraviarse, es perderse de la fe. Hombres que tuvieron un acercamiento al Señor, a la iglesia, fueron expuestos a la luz de las Escrituras, fueron predicados, se les compartió el Evangelio, profesaron ser cristianos por algunos años, pero ¿qué es lo que pasó después? Se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Por amar el dinero, por amar las riquezas. Y esto los llevó a sufrir. Se torturaron, dice la Biblia, con muchos dolores. O quizás puede que ahora estén gozando de esa riqueza que lograron acumular hoy mismo. Pero finalmente terminarán sufriendo. Si no es aquí, tristemente será en la eternidad. Estoy seguro que los que ya llevan varios años en la fe, en la iglesia, hemos visto cómo personas se han apartado de la fe por irse en pos del dinero, por querer mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Empezaron a dejar de congregarse poco a poco porque tenían que mejorar su calidad de vida, tenían que ganar más, tienen que tener un mejor auto, una mejor casa, tenían que tener una mejor reputación. Pero finalmente eso los llevó a la destrucción, hermano. Por eso la palabra del Señor nos advierte con respecto a esto en muchos pasajes de la Escritura, en muchos, con respecto al peligro de amar las riquezas y a contentarnos con lo que el Señor nos ha dado. A modo de conclusión, hermanos, que Dios nos ayude, porque nuestro corazón es inclinado a la carne, al mal. Que Dios nos refrene, que nos ayude a anhelar esta vida de piedad, a contentarnos con lo que Él nos ha dado. Si hay más de lo que necesitamos, gloria al Señor, disfrutémoslo con acción de gracia, gloria a tu nombre. Si hay solo lo justo, gloria al Señor también, porque eso Él nos ha provisto. Aprendamos esto del contentamiento y esa virtud que es escasa hoy en día, la encontramos en la palabra del Señor, no en otro lugar.
Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hemos compartido tu palabra. Con toda seguridad, Señor, el predicador tiene limitancia. No es perfecto, Señor, pero tu palabra es perfecta, es santa. Te pido que tú puedas hablar a nuestros corazones, que puedas aplicarla a nuestras vidas, Señor, que podamos nosotros ponerla por obra, que nuestro contentamiento pueda estar exclusivamente en ti, en Jesucristo, en lo que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, bendiga a esta iglesia local, Señor, guárdela y que podamos, Señor, atesorar esta palabra en nuestros corazones. Pedimos tu bendición, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.